Se llama Evangelio o Religión. Para los que no tienen mucho eco, para los que no han estado, a lo mejor no saben la respuesta, Evangelio o Religión, pero para los que sí hemos estado, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? El Evangelio, la religión no. Y vamos a continuar. El tema de hoy, el título de hoy se llama Torpes, tontos o insensatos. No se me ofendan, viene en la Biblia, así que lo puedo decir, ¿ok? El lenguaje de Dios. Vamos a ver por qué. Hoy vamos a ver el versículo del 1 al 14, capítulo 3, del 1 al 14, es bastante, así que vamos a empezar. Voy a leer los primeros 4 versículos, después oramos, después empezamos con lo que Dios nos quiere decir. Gálatas 3, dice, voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nosotros a través de las implicaciones de tu Evangelio, no solo para nuestra salvación, sino para enseñarnos a vivir la vida. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que nadie se pierda de la hermosura de tu Evangelio, que nadie se pierda de esta realidad, que a través de lo que hizo Jesús todos tenemos acceso a tu gracia, todos tenemos acceso a tu presencia. Te pedimos que me unjas para que pueda compartir tu palabra conforme a tu gloria, conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos, para tu honra, Señor, para tu fama y el bien de la iglesia a la cual tú amas. Amén. Muchos ya han estado escuchando de qué se trata el Evangelio y ya lo hemos entendido, tal vez como nunca antes. Pero sucede algo en la vida del cristiano. Tal vez pueda resonar contigo, porque ya es febrero y yo no sé cuántos propósitos te hiciste al iniciar el año. Y tal vez es febrero y dices, híjole, no podré empezar el 2021 ya, porque como que ya me estoy rindiendo. La verdad, de todas las cosas que me había propuesto, pues la verdad, pues no voy tan bien. Ya estoy un poco desinflado. Esto pasa porque es muy fácil que se nos olvide el Evangelio, aun cuando lo hemos visto claramente. Es fácil que se nos olvide el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos constantemente atacados por el enemigo. Imagina tu vida como si tú fueras Eva. Ese es tu día, ese es tu día a día. A veces creemos que no somos nada, pero si eres algo, eres un hijo de Dios. Y al igual que Eva, ¿qué crees que te va a pasar? Todos los días de tu vida va a venir una voz, una serpiente, tal vez no como la de Eva, pero sí tal vez a través de esto, tal vez a través de esto, tal vez de personas, tal vez de pensamientos, que te van a decir cosas muy diferentes al Evangelio. Por eso constantemente olvidamos el Evangelio.
Fíjense, para irnos como que retomando las escrituras, vamos a leer en el último versículo del capítulo 2 de Gálatas. Dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Eso es el Evangelio. El Evangelio es, ¿qué es lo que te justifica? ¿Tus obras? ¿Tu portarte bien? No. Ya vimos lo que es justificación, ¿verdad? Ser declarado inocente y además ser declarado digno de ser tratado bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que seas inocente y que Dios te trate bien? ¿Que te portaste bien hoy? ¿O esta semana? ¿Que ahora sí leíste tu Biblia? ¿Que viniste a la oración cuando hacía mucho frío? ¿De eso depende? No, ¿verdad? Depende exclusivamente de lo que hizo Cristo en la cruz. Pero muchos de nosotros apenas está empezando febrero y ya sentimos culpabilidad porque creemos que depende del desempeño. En otras palabras, estamos rechazando el mensaje del Evangelio. Muchos de ustedes ya no quieren orar porque dices: no, ¿para qué oro? Porque me porté mal. Muchos de ustedes ya se desinflaron, no quieren venir a la oración grupal porque dices: ay, no, qué hipócrita, mejor después hasta que me porte bien. Muchos no quieren adorar a Dios porque dices: ay, ¿cómo lo voy a adorar si tengo este pecadillo? Se nos olvida el Evangelio, se nos olvida el hecho fundamental, que Dios te ama y te perdona y te trata bien, no por tu desempeño, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Eres justificado, declarado inocente y digno de ser tratado bien por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero dices: pero tengo pecado, me siento mal. Voy a decir esto para que como cristianos tengamos paz y entendimiento. Tú como cristiano tienes que estar seguro de esto. Nosotros, los humanos, a raíz de que entró el pecado en la humanidad, nos convertimos en esclavos del pecado. Nada te puede liberar de eso, nada te podía liberar de eso. Esclavo total. ¿Ok? Pero Cristo murió en la cruz, Él pagó por lo que nosotros deberíamos de pagar y nos ha hecho libres. ¿Ok? Pero tienes que entender esto. Dices: ¿por qué si me hizo libre y sigo pecando? Porque tienes que entender que cuando recibes el Evangelio es tu día de independencia. Amén. Ya eres libre. ¿Qué quiere decir? Que ya no sientes el pecado. No, mira, tu día de independencia no es lo mismo que el día cuando se consume la independencia, ¿verdad? En México tenemos el día de la independencia cuando se inició la guerra, pero tenemos otro día cuando se consume, ¿verdad? Para el cristiano, cuando tú recibes el Evangelio, es tu día de independencia. Dios te hace libre. Cuando eres libre del pecado, quiere decir que a partir de ese momento vas a estar en guerra con el pecado. Por eso te sientes mal cuando pecas. Pero lo que tienes que entender, cristiano, que todavía está la carne en ti. ¿Y cuándo se nos va a quitar esa carne? Cuando se consume completamente la independencia del cristiano. Cuando venga Cristo y seamos como Él. Entonces, todo este tiempo, desde que recibimos el Evangelio hasta que Él venga, somos libres del pecado. Pero, ¿qué quiere decir que somos libres? Estamos en guerra. ¿Ok? Estás en guerra. Entonces, si sientes deseos de pecar y todas estas cosas, no te sientas mal. Porque es normal que te vengan las tentaciones, es normal. Lo que tienes que hacer no es sentirte mal, sino estar en guerra, estar luchando, estar preparado. ¿Ok? Entonces no consumas energía en ay, me voy a sentir mal y no voy a ir a la iglesia esa semana porque soy un hipócrita. No, cabezón. ¿Cuáles son las armas que nos dio Dios? La oración,
Entonces es la peor idea que se te puede ocurrir. Voy a dejar de orar, voy a dejar de congregarme, voy a dejar de adorar. No, al contrario, estás batallando con tu guerra, con el pecado. ¿Qué tienes que hacer? Agarra con las fuerzas las armas espirituales. Para que puedas vivir en victoria sobre el pecado, ¿qué tienes que hacer? Andar en el camino de Cristo. Por eso, como cristianos, si en algo no debemos de flojear, ¿en qué es? En las disciplinas. Para eso está la iglesia, ¿ok? Normal. En eso tenemos que enfocar nuestra energía, porque ¿qué hacemos? Desabrazamos las disciplinas, las descuidamos y de repente empiezas a caer. Es normal, porque sigue estando esta carne en ti. Y lo que queremos hacer en la carne es, no voy a abrazar las disciplinas hasta que deje de pecar. Pésima estrategia. Para no pecar tanto, ¿qué tienes que hacer? Abrazar las disciplinas, no al revés, que es lo que muchos cristianos hacemos. Me alejo de las disciplinas porque me siento hipócrita. ¿Y eso qué vas a lograr? Simplemente vas a tener más derrotas y derrotas. Eva tuvo la desventaja que su hombre era Adán. Pero tú y yo no tenemos esa desventaja. Nosotros, nuestro novio, ¿quién es? Cristo. Y Él nos enseña el camino. Entonces para ti y para mí no tenemos excusa, porque Cristo sí nos muestra el camino. Nuestra madre Eva, pobrecita, Adán no hizo lo que tuvo que hacer del todo bien, pero Cristo sí. Entonces tú y yo no somos víctimas ante el pecado. Lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Cristo, seguirlo, aprender de Él, aplicar sus disciplinas y vas a ver cómo Dios te va a ir dando victoria tras victoria tras victoria. Pero la trampa es que como cristianos olvidamos las disciplinas. Si hay algo en lo que estamos dispuestos a fallar, sinceramente es en las disciplinas espirituales. Me levanto tarde y tengo que ir al trabajo ya, ¿y qué hago? ¿Desayuno o leo la Biblia? No, pues desayuno, ahí leeré después. Como que inconscientemente somos negligentes con las disciplinas espirituales, cuando en eso es lo que deberíamos de ser más diligentes. Y como no abrazamos las disciplinas espirituales, las armas que Dios nos da para vivir en victoria, seguir el camino de Cristo, nuestro nuevo Adán, el hombre perfecto, Jesús, empezamos otra vez a levantar el viejo sistema de adoración. Y ahora, ¿qué hacemos para relacionarnos con Dios? Queremos empezar a ser buenos cristianos. Nos autodecimos, no, le voy a echar más ganas. Voy a ser un buen cristiano para que ahora sí diga, Dios me ama. Y empiezas a fallar y en descansar en Dios. Dejas de descansar en Dios y dejas de regocijarte en Dios. Dejas de tomar el yugo ligero de las disciplinas y empiezas a tomar otra vez el yugo pesado de las obras. Y es lo que Pablo les dijo a los Gálatas. Ay, Gálatas tontos, no se enojen conmigo ni con Pablo. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu de Dios. Así que esto no es un insulto, es una realidad. Cuando empezamos a hacer eso, somos tontos, porque dejamos de poner nuestra mirada en el Evangelio y la empezamos a poner en religiones, en obras. Y luego fíjate lo que dice: ¿quién los ha hechizado? ¿Quiénes hacen hechizos? Los brujos, ¿verdad? Las brujas. ¿Y de quién son esos? Del diablo. Entonces, ¿quién nos ha hechizado? O sea, esa mentalidad de me voy a poner bien con Dios mediante ser buen cristiano, echarle ganas, es una mentalidad demoníaca, diabólica, que solamente suena muy espiritual, ¿verdad? Uy, sí, me voy a portar bien, pero en realidad lo único que vas a hacer es alejarte de Dios.
¿Por qué le vas a dar la espalda a lo único que te puede acercar a Dios, al Evangelio? Y ahora empiezas a inventarte estándares. Y lo peor que a veces esos estándares se los pasas a tus demás hermanos. Pero tienes que entender que esos estándares que tú te autoinventas no te van a servir para nada. Lo hemos visto. Evangelio, religión, y vimos que la religión no te lleva a ningún lado. La única manera de andar en el Espíritu es andar en las disciplinas espirituales. Es la única manera. Andar en el Espíritu no es ponerte una corbata y tener jerga religiosa no, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es desarrollar las disciplinas espirituales. Si dejas de desarrollar las disciplinas espirituales, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de andar en el Espíritu. Y hemos mencionado algunas, hemos hablado de algunas, pero las básicas, leer tu Biblia, adorar, congregarte, cosas sencillas, gratis, que tú puedes hacer, que Jesús las hizo, y Él espera que lo imitemos. Muchos de nosotros olvidamos el Evangelio y empezamos a tomar otra vez esta mentalidad. ¿Qué nos ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Quiere decir que aunque lo hayas entendido muy bien, si te dejas de exponer a la verdad, tu mentalidad, inspirada por ya sabes quién, va a empezar a pensar otra vez de esta manera diabólica. Y vas a decir, o un extremo o el otro extremo, vas a decir, esta semana me porté bien, leí mi Biblia, oré, estoy listo para que Dios me bendiga. ¿De verdad? ¿Dios te bendice porque leíste tu Biblia? ¿Porque fuiste a orar cuando hacía frío? ¿Por eso te bendice Dios? O sea, Dios dijo, ay, mira ese hermanito, que bien ora, lo voy a bendecir. No, Dios no te bendice por ser buen cristiano. Pero otros de nosotros tomamos el otro extremo. Decimos, esta semana no leí tanto mi Biblia. Y no oré como lo tenía pensado. De hecho, chismeé. Dije cosas que no debería decir. Pensé cosas que no debería decir. Se me hace que no merezco que Dios me bendiga. Y a esa mentalidad Pablo dice, ay, Gálatas tontos. En otras versiones, en otras traducciones dice insensatos, torpes. En una que se me hizo peculiar dice, queridos idiotas. Esta mentalidad no te va a llevar a ningún lado. Si me porto bien, Dios me va a bendecir. Si me porto mal, Dios me odia. ¿No? Fíjate, versículo 2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y él claramente, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Ya hemos visto que cuando la Biblia dice el mensaje, ¿se refiere a qué? ¿A qué? El Evangelio, muy bien. Entonces, clarísimo, Dios no te derramó su Espíritu Santo sobre ti porque eres buen cristiano o porque te portas bien. Ya sé que suena muy religioso y bonito y espiritual, pero no. De hecho aquí dice, lo recibieron al Espíritu porque creyeron, porque tuvieron fe en el mensaje. Cuando haces esta pregunta, recibieron al Espíritu Santo, se refiere a tu salvación. ¿Por qué razón Dios te salvó? ¿Por qué razón volviste a nacer? ¿Por qué razón fuiste perdonado? ¿Por qué razón fuiste regenerado? ¿Por qué razón fuiste hecho una criatura nueva? ¿Por qué razón fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Porque te portabas bien? Dios dijo, mira,
Se porta muy bien esa persona, reclútenlo. Necesitamos uno de esos en el cielo. ¿Sí? Por eso. Dijo, mira, es muy buen cristiano, vamos a hacerlo cristiano. Vamos a darle su salvación, se la ganó. ¿O en qué punto de tu vida tú sientes que te ganaste la salvación? No puedes. Dios derramó su espíritu sobre ti, te volvió a nacer, perdonó tus pecados, te regeneró. ¿Por qué? Porque creíste en el Evangelio. Fue por creer. Pero esta realidad la olvidamos y creemos que Dios me va a bendecir porque ahora sí le voy a echar ganotas, porque me estoy portando muy bien. Y a veces esta mentalidad nos hace la reflejamos en tipo de oraciones como estas. Señor, te prometo que si me haces esto, yo hago lo otro. Ese tipo de oración no debe existir en la vida del cristiano, porque ya hemos visto, Dios no es un negociador, porque para que negocies con alguien tú tienes que tener algo que el otro necesite. Dios no necesita nada de ti, nada. Entonces ir con Dios y decirle, Dios, si me haces este milagrito, yo ahora sí hago esto. ¿Quién te hechizó para que pienses así? ¿Qué mentalidad diabólica te está influyendo para que pienses así? ¿Se te está olvidando el Evangelio? Si tan claro se te fue explicado el Evangelio, ¿por qué ahora quieres volver a vivir de tal manera? Dios no necesitó que fueras buen cristiano para amarte. Dios no necesitó que fueras buen cristiano para llenarte de su espíritu. Lo que necesitó fue que creyeras en la obra de su Hijo Jesucristo. ¿De dónde sacamos esta idea? Que Dios te odia porque esta semana no oraste. ¿De dónde sacamos esta idea? Que Dios no te va a bendecir porque te comiste una galleta que no deberías. Esa culpabilidad disfrazada de espiritualidad solamente te está alejando de Dios, no te está acercando. Tienes que eliminar esa forma de pensar. Ese pensamiento lo sacaste del mundo, de demasiada exposición a esto. No la sacaste del Evangelio. Quiere decir que no te estás exponiendo de manera disciplinada al Evangelio. Y recuerda, antes de pretender siquiera imaginar llevar el Evangelio allá afuera, lo tienes que llevar a tu hogar. Pero antes de siquiera pretender llevarlo a tu hogar, ¿a quién le tienes que llevar el Evangelio? A ti. ¿A quién? A ti. Muy bien. A ti es la primera persona a la que le tienes que predicar todos los días el Evangelio. Crece en eso. Desarrolla esa disciplina espiritual. El Evangelio para mí primero. Después podrás llevarlo con acciones de amor a tu familia. Y después, cuando el mundo vea que nos amamos, van a creer. Es la señal del cristiano, que nos amamos. Es el sello de autenticidad para el mundo. No que tenemos jerga cristiana, no que usamos corbata, no que esas cosas no, pueden ser agradables, pero no son el sello de autenticidad. No van a hacer que el mundo crea. Lo que van a hacer que el mundo crea es que nos amemos a través del Evangelio. Pero primero te tienes que predicar a ti mismo el Evangelio. Si fracasas en llevar el Evangelio a ti, a diario, vas a fracasar en llevarlo el Evangelio a tu familia. Y vamos a fracasar como iglesia a llevarlo al mundo. Por eso en el versículo 3 dice: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? En Gálatas 1:6 ya lo estudiamos. Fue en el versículo donde Pablo dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios.
Cuando dice apartándose, esta palabra se refiere a desertar. Desertar es el término que se usa en la milicia para decir que alguien traicionaba a su ejército. Entonces, cuando empezamos a dejar de vivir en el espíritu y querer ahora tratar de ser perfectos mediante los propios esfuerzos, lo que estás haciendo, estás traicionando a Dios. Tú le estás dando la espalda a Dios. A lo mejor tú te sientes muy solo, así como, ay, Dios no me quiere y todo eso. Dios te ama. Tú eres el que le está dando la espalda a Dios. Tú eres el que está alejándose de la cruz. Dios no. Es tu mentalidad que no está exponiéndose al Evangelio. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Versículo 4. Y ahora el versículo 5 dice, vuelve a hacer una pregunta parecida a la del versículo 3. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Fíjate cómo en el versículo 3 la perspectiva es de, ¿acaso ustedes recibieron? O sea, nosotros recibiendo. O sea, tú no recibes cosas buenas de Dios porque haces cosas buenas, no. Es por el Evangelio. Pero aquí en el versículo 5 la perspectiva es de Dios dando. ¿Acaso Dios les da su Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecieron la ley? No. Por eso, estas verdades, esta teología tiene que afectar nuestra manera de relacionarnos con Dios. Entonces, si Dios no me llena de su Espíritu y hace milagros en mi vida porque yo hice algo bien, mis oraciones tienen que ser transformadas. Mis oraciones ya no pueden ser, Dios, por favor, si te doy esto, me haces esto. No negocies con Dios. No le quieres torcer la mano a Dios. Eso es pensamiento diabólico. ¿O acaso Dios derramó su Espíritu en ti porque hiciste algo muy bien? No. Aquí dice Pablo, por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Así es como debes de andar el primer día que empezaste a creer en el Evangelio, el segundo, el tercero, cuando lleves 1 año de cristiano, 10 años de cristiano, cuando lleves 50 años de cristiano. Tu manera de relacionarte con Dios no debe ser basada en tus obras y en tu capacidad de cumplir la ley. Debe estar basado en creer en lo que hizo Cristo Jesús por ti. Tienes que saber que Dios te va a perdonar, Dios te va a amar, Dios te va a tratar bien, no por ti, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. El Evangelio le dice al religioso que cree que Dios lo bendice porque se porta bien, le dice no. Pero al que falla cumpliendo la ley, el Evangelio le dice, ¿sabes qué? No es imposible que Dios te perdone. No es imposible que Dios te bendiga. ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo? Y luego, fíjate, aquí añade otro elemento. Ya vimos en el versículo 3 a qué se refiere con el Espíritu Santo, es tu salvación y todo eso. Pero ahora dice, y hace milagros entre ustedes. Introduce este otro elemento que son los milagros.